Bien, ya estamos en el último bloque del péndulo y en comunicación con el padre Jesús Montero Tirado, sacerdote y pedagogo. ¿Qué tal, padre? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias a Dios, muy bien, estoy bien. Tengo mis limitaciones de vista y oído, pero me las arreglo suficientemente y todo lo demás es normal. Qué bueno. Bueno, padre, la semana pasada le tuvimos acá al ministro de Educación, el ministro Zárate y a la viceministra también, hablando sobre la transformación educativa. Y ahora queríamos conocer su opinión, porque usted es uno de los críticos más fuertes a través de las páginas de los diarios, sus comentarios, las entrevistas que concede. Y bueno, y queríamos ver la otra cara de la transformación educativa, la del crítico. eh, ¿Por qué usted está tan duro con la transformación educativa? Bueno, en realidad porque la transformación educativa es una propuesta inadmisible desde el punto de vista primero, porque el comité estratégico, que es el organismo responsable de llevarla adelante, la máxima autoridad, el presidente de ese organismo es el mismo ministro. El comité estratégico no es legal, está fuera de ley y está en contra de la ley. La Ley General de Educación, en el artículo 92, dice claramente que el único órgano competente legalmente para proponer reformas y acompañar procesos de cambios de educación es el Consejo Nacional de Educación y Ciencia. El Comité Estratégico, bueno, y también lo dice el artículo 22 de la Ley Orgánica, o sea que se confirma en dos leyes. El Comité Estratégico ha sido creado por decreto del presidente. El presidente no puede sacar un decreto que va contra dos leyes y no puede crear un organismo por su cuenta que se llama Comité Estratégico responsable de transformar la educación. Ese organismo está fuera de ley, en contra de la ley, no es legal, por tanto, no es legítimo y no es aceptable. Y todo lo que ha hecho, en principio, desde el punto de vista jurídico, es nulo. Ujú. Por eso es rechazable. En segundo lugar, analizando jurídicamente también, el proyecto que presentan, el plan que presentan, ese plan de transformación, viola 12 leyes, 12 artículos de la Constitución y 33 artículos de tres leyes, de la Ley General, de la Ley Orgánica y de la Ley del Código de la Niñez y Adolescencia. Yo no puedo aceptar como ciudadano que un gobierno en un Estado social de derecho, en una democracia, me imponga un documento, unas propuestas, unas líneas de acción que van contra 12 artículos de la Constitución y 33 artículos de tres leyes. No puedo aceptarlo de ninguna manera. Ahora, padre, Además, debo de desobedecer. ¿Mm? Ahora, padre, Sí. pero desde el ministerio dicen que todo está dentro de la legalidad y niegan que todos esos artículos que usted cita estén fuera de la ley. Al contrario, la semana pasada justamente explicaban que hay leyes al respecto que facultan al ministerio a establecer mecanismos que permitan la participación social en el diseño, desarrollo y ejecución de la política de educación, y que no están al margen de la ley. Hasta el asesor jurídico del Ministerio de Educación, consultado en algunos medios de comunicación, dice también que todo se ajusta a la norma y a la ley. Por eso es llamativo esa confrontación así. Y la gente quiere saber en quién creer, padre. Lógico, y hace muy bien en querer saber cómo, por dónde están las cosas. Exacto. Yo afirmo con la Constitución en la mano que no se cumple el artículo 73, porque dice que la educación es integral y permanente, y eso no existe. No hay educación integral porque no se está educando una dimensión esencial constituyente del ser humano, que es la dimensión espiritual. El ser humano tiene cuatro dimensiones fundamentales, como dice la antropología integral. La biológica corporal, que es evidente, la psicológica, tenemos actividades que se producen en el cerebro, pero que no son el cerebro, como es pensar, amar, recordar, etcétera, imaginar.
Bueno, y tenemos la dimensión social, porque somos seres eminentemente sociales, desde el primitivo paleolítico. El hombre ha buscado asociarse porque por sí mismo solo no es autónomo como para subsistir. Y la cuarta dimensión es la dimensión espiritual, que es justo la que nos diferencia de los mamíferos. La educación que tenemos y la que proponen ellos no es integral. No hay nada en el plan que expresamente esté diciendo qué van a hacer para desarrollar la dimensión espiritual de la persona. No existe en el currículum actual y ellos, al transformarla, no están proponiendo qué van a hacer. La educación no es permanente, es escolar, es universitaria y ahí acaba. Y la educación actualmente, con más razón que nunca, los constituyentes tuvieron una visión muy clara, debe ser permanente, porque constantemente cambian los conocimientos. Es sabido, se calcula que el 50% de los conocimientos de la comunidad, de la humanidad, han cambiado en 10 años. El 50%, es decir, la mitad en 10 años. Es decir, hace falta apuntarse a los nuevos conocimientos en una producción aceleradísima que nos llevan, por ejemplo, a toda la trascendencia que tiene la tecnología más disponible, como puede ser el celular y la computadora, etcétera, ¿entiendes? Hay que adaptarse a todo eso y aprender. Y no es simplemente a manejar la herramienta, sino a encontrar el sentido profundo que tiene. La computadora extiende mi sentido de la vista haciéndome ver cosas que están en Japón o que están en Alaska. Yo con mi vista no puedo verlo, extiende mi vista, extiende mi oído. Yo puedo oír un concierto de París o de Nueva York, ¿entiendes? Y casi de uno a otro paso simultáneamente. El ser humano tiene una memoria en su cerebro limitada, pero en el disco duro, en la nube, en Internet, yo tengo una memoria extraordinariamente amplia. Se ha dilatado, extendido mi memoria, ¿entiendes? Así puedo enumerar lo que supone la antropología virtual, que ni por las tapas aparece de ninguna manera la transformación. Y hoy los niños llegan a la escuela con 1000 horas de televisión y otras tantas horas como mínimo del celular. No son niños que llegan con tabla rasa en el cerebro para volcarle conocimientos. Son otra raza. De nada de esto hay ni la más mínima pista en la propuesta de educación. Es decir, la educación no es permanente ni es integral. Y por eso falla al artículo 73. Falla el artículo 74 porque impone la ideología de género, aunque hayan sacado la palabrita, porque está en la Agenda 2030, en la mayoría de los objetivos de los 17, impone la ideología de género. Y el artículo 74 dice que se garantiza el pluralismo ideológico y educación no puede imponer ninguna ideología. Artículo 74. Claro, En pero el 74 también está ahora, que se padre, ¿y garantiza cómo? la... Sí, Disculpe dime. que le interrumpa, pero, por ejemplo, el ministro decía, hay que leer toda la documentación porque en ninguna parte sale la imposición De la de esta ideología de ideología género. de género que usted está señalando. No aparece, no existe. No, Y, claro, claro, han y quitado el también se nombre. preguntaban, si estas críticas, es decir, esto fue elaborado conjuntamente con la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Columbia. Y de Sí. alguna manera, entonces, de alguna manera, usted también está criticando a la Universidad Católica de Chile y a la Universidad de Columbia. Entonces, ¿en quién creer, padre? Porque usted es tan tajante y tan firme en su afirmación. Y el ministro también dice, bueno, pero no existe. Entonces, ¿dónde podemos ver el tema de la ideología de género que se quiere imponer? Para que los Te lo padres digo, también se queden tranquilos. te lo digo. En la Agenda 2030, en la que está comprometido el gobierno, dice Descartes. Es más, Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, ha dicho en la OEA enfáticamente que la puerta de Paraguay está abierta para la Agenda 2030 y que se compromete a cumplirla en su presidencia. Es más,
La Agenda 2030 está obligada en el Plan Nacional 2030 del país y eso está presionando en educación. La Agenda 2030 impone la ideología de género en la mayoría de sus objetivos. Por tanto, aunque no se cite la palabrita, estamos obligados por la Agenda 2030. Más aún, Europa regaló 86 millones de euros para educación en general y 38 de ellos para la transformación educativa. Lee la Ley 6.659, incluido su anexo primero, donde se explicita claramente la imposición de todo esto. Peor todavía, nuestra soberanía queda bloqueada porque por cambio de 38 millones de euros, son 304.000 millones de guaraníes, bueno, por esa cantidad se vende el país y perdemos la autonomía del país, la soberanía, porque Europa en esa ley tiene el derecho de aprobar o no aprobar nuestro plan de transformación. Es decir, Europa nos va a decir, hagan esto y si no lo hacen, ¿qué? Ahora, O sea, pero padre, el ministro puede decir que no está explícito ese nombre, pero está en las obligaciones que el gobierno mantiene y que presiona la educación. ahora, padre, así como usted lo explica, es decir, que se vendió la soberanía por 38 millones de euros. Así es. Es más, se vendió porque aceptamos la Agenda 2030, donde se nos imponen cosas que van contra nuestra cultura, contra nuestras raíces, contra nuestros derechos, contra los derechos de los padres. El enfoque de derechos que está en la ideología de género, el enfoque de derechos supone que al Estado se le da el ser el primer y principal garante de los derechos de los niños. ¿Y cuáles son los derechos de los niños ahora, según la Agenda 2030 y todo el Plan de Naciones Unidas? El derecho político, económico, social, cultural y sexual a los niños. ¿Desde qué edad? Desde que nacen. Dime tú si un niño que no sabe leer o que acaba de aprender a leer o que difícilmente tiene lectura comprensiva, como nos ha demostrado PISA en nuestros chicos de 15 años, que no tienen capacidad de lectura comprensiva, puede opinar y ser como un ciudadano adulto sobre política, economía, cultura, sociología y vida sexual. Es una barbaridad, o sea, esto no tiene ni pie ni cabeza. El documento no es científico, no tiene los fundamentos básicos de todo proyecto educativo, que es lo que nos dice para la pedagogía, la antropología. ¿Dicen acaso qué tipo de hombre y mujer quieren formar? ¿Dicen acaso dicen, además de no definir el perfil, cuál va a ser el perfil del egresado cuando se pase todo el proceso de educación? No dicen nada de esto. O sea, no hay fundamentación antropológica, no la hay sociológica, no nos dicen qué modelo de sociedad están proponiendo. Se supone, uno leyendo, a qué desastre nos llevan, pero en realidad, si los derechos de los niños son ya desde pequeños y los padres no pueden oponerse porque el Estado tiene la primacía, se le concede, de la protección de los derechos de los niños, quiere decir que se le roba a los padres la patria potestad de ser ellos los garantes principales y definitivos del niño y de sus derechos. Eso es así, el enfoque de derecho está definido en los documentos de CEPAL, en los documentos de Naciones Unidas, por más que aquí nos quieran ocultar el contenido. Y el enfoque de derechos es parte fundamental del plan de transformación educativa. Ahora, lo que usted, padre, lo que usted está señalando es una gran conspiración internacional, entonces, que envuelve a los poderes ejecutivos, a los poderes legislativos e incluso al poder judicial. Porque, no sé, a mí me parece increíble que los estados y un estado como Paraguay acepte todos esos condicionamientos que usted está señalando. La semana pasada acá vinieron y el ministro dijo, no, no es cierto, no existe nada de eso, no vamos a vender nuestra soberanía.
y no existe nada de ideología de género así como se quiere expresar. Entonces, ¿qué quiere que le diga, padre? Esto genera mucha confusión y genera mucha preocupación en la sociedad, y Y sobre todo en los padres. me alegro que genere preocupación porque es para preocuparse, porque el ministro afirma, pero no demuestra. Que saquen un documento justificando todo lo que estamos diciendo que, no, que está fraudulentamente planteado. Mira, te digo más, el diagnóstico que presentan de la educación desde la página 22 a la 30 es una burla, porque lo que presentan como diagnóstico es un comentario superficial al informe de PISA de 2017. El informe de PISA, como tú sabes, lo único que hace, lo hace muy bien, es analizar el nivel de aprendizaje de los chicos de 15 años Sí, en lectura, matemáticas y ciencias. sí, sí, Lo sí. único que hace. Lo hace muy bien y demuestra que nuestros chicos en las tres cosas se aplazan, no Sí, aprueban. Muy bien. Ese es todo el diagnóstico. ¿Dónde están las causas socioeconómicas de la situación de la educación? ¿Dónde están las causas políticas de invasión del ministerio con operadores políticos? ¿Eso no es problema de la educación? Estamos padeciendo que cada ministro que llega y cada político que está con poder presiona al ministerio para colocar. En tiempo de Lugo se crearon 284 supervisores, además de los que había. Como no podían tomar el cargo porque se necesita concurso, le llamaron jefe de despacho. ¿Entiendes? Bueno, en cambio el nombre, pero le dieron las funciones y el sueldo, el trabajo de supervisores, que eran operadores políticos. Y así cada partido ahora, presiona padre, cuando llega al poder. ¿por qué en la reforma no se tuvieron en cuenta estos elementos para evitar justamente esto que usted está señalando que está pasando? Por ejemplo, qué bueno hubiese sido que en la reforma educativa que se realizó en la década de los 90 y parte los primeros años del 2000, se hubiesen contemplado todas estas cuestiones para evitar justamente las tentaciones políticas, nombramientos de gente sin razón, solamente supernumerarios y compañía. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso no se tuvo en cuenta en la reforma educativa? Porque los gobiernos que ha habido han vulnerado la Ley General de Educación que salió en el 98, recogiendo las ideas principales de la reforma educativa de los 90. No cumplen la Constitución, como te digo, en 12 artículos que son fundamentales, ¿entiendes? En la Constitución está muy claro, el artículo 74, el derecho, la garantía, se garantiza la educación religiosa. ¿Por qué el ministerio la cortó? Si está en la ley. O sea, han venido atropellando y por eso era necesaria la transformación. Pero la transformación no asume los graves errores que no cumplieron los gobiernos anteriores, sino que los mantiene y algunos los aumenta. Por ejemplo, el de la ideologización o la ideología de género y también la ideología de Paulo Freire que quieren imponernos. En el documento segundo sacaron Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, pero en el primero está muy claro, está en su mente y está la presión además que está llegando hasta Paraguay del Foro de San Pablo y está llegando por medio de los operadores que están trabajando en la transformación. No tengo por qué decir los nombres aquí en televisión porque es un problema complejo, pero es evidente que las ONGs que han sido contratadas, en vez de contratar a nuestras universidades, las ONGs son ONGs marcadas por la ideología de problemas de izquierda. Y basta observar quiénes están en el Instituto de Desarrollo. Y con eso ya te digo bastante. Ujú. O sea, se han atropellado durante los gobiernos anteriores la Constitución y la Ley General de Educación. Y por eso hacía falta la transformación. Pero es que el equipo nuevo que nos propone esta transformación no lo reforma, no lo arregla, eso al revés, lo mantiene. Por ejemplo, más claro todavía, ¿dónde está la educación campesina y rural
que la Constitución Nacional en el artículo 115, inciso 13, impone, y que el artículo 79 de la Ley General de Educación describe bellísimamente como una urgencia para apoyar el desarrollo económico de la nación, además de los derechos de los campesinos, la población rural y sus familias, como dice el artículo 79. ¿Dónde está eso en la transformación? ¿Has encontrado tú en el documento en alguna parte? ¿Y por qué no cumple la Constitución? Dice el ministro que se está cumpliendo. No, señora, el artículo 115 no. El 113 y 73 tampoco, porque dice la Constitución que se promueva, que se instale la educación para la cooperación en el artículo 73 y en el artículo 113. ¿Dónde está eso? Que me muestren dónde está, entonces yo voy a ceder y decir, perdonen, estoy equivocado. Te digo sinceramente que ojalá estuviera yo equivocado. Me alegraría muchísimo de estar equivocado, porque sería señal de que el país está más sano de lo que estamos viendo. Padre, ¿usted pudo hablar con el presidente de la República, con el ministro de Educación en los últimos tiempos sobre este tema? ¿Tuvo alguna oportunidad Sí, para ello? tuve una oportunidad porque el ministro me invitó y fui acompañado por el padre Mariano García para que yo redactara el preámbulo con otros colaboradores, el preámbulo de este documento de transformación. Yo le hice una serie de preguntas en aquella reunión en el mismo despacho del ministro. ¿Al ministro Zárate? Sí, del ministro Zárate, Ajá, sí. Esto fue hace poco. Ajá. Y bueno, a todas las preguntas que hice me hicieron tanto la señora viceministra Alcira Sosa como la señora Rocío Robledo, hicieron un palabrerío enorme, pero no respondían. Cuando yo le decía no se cumple la Constitución en el artículo tal, bla, 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 pero no respondieron. Ante el pedido del ministro, yo le dije, le ruego por favor, ministro, que me pida por escrito mi colaboración para el preámbulo. Pero dígame antes cuál es el alcance del preámbulo, porque los preámbulos no tienen ningún poder de ser exigido su contenido y por tanto no tiene valor ninguno, nada más que poesía. Bueno, le escribí por carta respondiendo a la suya, haciéndole 5 preguntas. ¿Cuándo había que entregar eso? ¿Qué extensión? Etcétera. La de pregunta fundamental, ¿cuál es el alcance del preámbulo? No me lo dijo, no me respondió, porque no tiene ningún alcance. Es sencillamente edulcorar el documento y darle una careta de que también gente como el padre Montero y la Iglesia está de acuerdo con el documento al hacer su preámbulo. Lógicamente me negué a colaborar en esa... Sí, eso también nos dijo a nosotros que la Iglesia, la Conferencia Episcopal y el presidente de la Conferencia Episcopal estaban al tanto de la transformación educativa y ellos no habían puesto ningún condicionamiento, ni habían expresado algún malestar. Claro, evidente, y por eso Monseñor Escobar renunció con rueda de prensa donde dijo muy claro los fundamentos de su renuncia, porque no estamos de acuerdo, hay mucha gente en la Iglesia que no está de acuerdo. Por eso me estáis pidiendo los canales de televisión que hable, porque de hecho, bueno, por mi vocación, mi servicio, mi conciencia, me expreso con libertad y en el diario y en los medios, y bueno, me convocan para que explique, pero estoy explicando, claro. Y dígame, ¿es cierto que usted fue censurado en algún diario? El ministro y la viceministra Rocío, por ahí van diciendo que yo miento, pero a mí no han sido capaces de venir a dialogar. Canal 9 nos invitó a ellos 3 y a mí con Valeria Infran y Daniel Ríos a tener un programa en directo para debate. Se negaron los 3. Estuvimos Valeria, Daniel Ríos y yo, estuvimos en el programa, pero ellos no acudieron. Pretexto que dieron, que se sienten agredidos por nosotros. Yo no estoy agrediendo al ministro, yo le respeto a él y respeto a la viceministra y a Rocío Robledo, pero no estoy de acuerdo con el documento. Y mis críticas son al documento. Yo hago crítica al documento, no a las personas. Y la última pregunta, padre. ¿Usted fue censurado en algún medio escrito?
¿Cómo, perdón? Si fue censurado por algún medio escrito, No, ¿ya no le no, no. permitieron publicación de sus escritos? No, se ha corrido por ahí que el Sí, ABC exactamente, y por le eso le pregunto. censuró. Sí. No, no, no. No, fue un problema de organización interna del ABC, porque se fue de vacaciones la responsable que suele Ah, perfecto. procesar mi artículo y no, por lo visto no se entendieron bien. El hecho es que, bueno, el lunes no tuvieron espacio, pero lo publicaron el miércoles. Ah, perfecto. Y el próximo artículo, el próximo lunes, va a salir precisamente sobre algo que el documento no considera, y es que lo que no transforma en esta transformación, no hay ningún plan de transformación de las universidades, no hay ningún plan de transformación de los institutos superiores, no hay ningún plan de transformación de los institutos técnicos superiores, no hay ningún plan de transformación de la educación campesina y rural, como he dicho, etcétera. O sea, no hay ningún plan de proponer una pedagogía científica. Nos ponen de modelo en los años 60, 70 del siglo pasado con Paulo Freire. O sea, esto es una tomadura de pelo. O sea, si yo no tengo razón, que escriban y formulen claramente en qué estoy equivocado. Y no soy yo solo, porque yo estoy trabajando con un equipo de gente. No, o sea, yo no me arriesgo. Entre otros, en el equipo hay 4 abogados, 2 abogadas y 2 abogados, a los que yo, antes de mandar el artículo al BBC, se lo paso. No encuentran ningún problema. En las Perfecto. afirmaciones que hago, al revés, me felicitan, agradecen y me animan. O sea, no hay sinceridad, o sea, están ocultando y quieren, en un documento que han edulcorado la expresión con una manipulación del lenguaje, pretenden que nosotros, la población, la ciudadanía, diga, ah, muy bien, hagamos la transformación, para responder al imperativo que viene de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y al imperativo que viene de Europa por la ley 6.659 que firmó, que creó aquí Paraguay, aceptando la donación a cambio de entregarse. No sé, yo sé que estoy siendo muy crudo en mis afirmaciones, pero es que a estas alturas las palabras suavitas no convencen y no aclaran. Si Perfecto, estoy padre. equivocado, por favor, díganmelo, pero díganme en qué y díganmelo documentalmente. Perfecto, Se lo voy a padre. agradecer. Muchísimas gracias por Da. estar allí, padre. Muchas gracias por la entrevista concedida. Nada, encantado, con mucho gusto. Soy periodista desde el año 1968, me siento colega vuestro y cuando pedís algo lo hago con mucho gusto. Un abrazo, padre. Gracias por estar allí. Igualmente. El padre Jesús Montero Tirado.